Hablemos del proyecto de ley de extinción del dominio. Al menos 3 proyectos se encuentran en el Congreso. Estos tienen similitudes con la ley modelo de extinción de dominio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. En teoría, el objetivo es establecer el proceso judicial para decomisar bienes adquiridos de forma ilícita, con la finalidad de ser traspasados al Estado dominicano sin compensación. Los ciudadanos nos alegramos cada vez que se habla de recuperar el patrimonio robado por corrupción, pero en el fondo no es tan sencillo. La propiedad es reconocida por la Constitución como un derecho fundamental garantizado por el Estado. La regla elemental es que se prohíbe confiscar bienes por razones políticas, y solo es posible la privación del derecho de propiedad por vía de un proceso legal. Esto ocurre con las expropiaciones por causa justificada, que conllevan indemnización acordada entre el Estado y la persona. Si no hay un acuerdo, inicia un proceso judicial, o también puede ocurrir en el marco de un proceso penal en el que se ordena la incautación y decomiso de los bienes por vía de una sentencia. Pero para esto hay 2 condiciones constitucionales. La sentencia debe ser definitiva y los bienes deben estar originados en actos ilícitos tipificados por las leyes penales. ¿Y la Constitución menciona la figura de extinción del dominio? Sí, pero no la define. Entonces, ¿qué problemas tiene el proyecto? Te lo explico corto y fácil. Todo el mundo es culpable. Si te matas trabajando día y noche para ahorrar y no guardaste cada recibo, tu casa y tu negocio pueden ser confiscados sin nunca haber cometido un delito. Chequea. Presunción de culpabilidad. La ley impone a los afectados la obligación de acreditar la legitimidad de sus bienes y permite presumir que nuevos adquirientes sabían del origen ilícito. Esto es profundamente inconstitucional, porque la Carta Magna reconoce el derecho de presunción de inocencia. De hecho, las bases más elementales del derecho establecen la presunción de la buena fe y las reglas sobre la carga de la prueba. Quien alega un hecho tiene que demostrarlo, y eso aplica para todos los procesos legales, especialmente para el Ministerio Público. En ese sentido, el proyecto establece condiciones restrictivas de cómo se interpreta la buena fe, y lo hace en la forma más perjudicial para el afectado. Violación al principio de legalidad y de tipicidad. El proyecto crea causas de extinción de dominio amparadas en delitos no definidos en el ordenamiento jurídico dominicano. Esto significa que el Ministerio Público y el Tribunal Apoderado gozarían de un amplio margen de interpretación. Esa discrecionalidad les permitiría privar de la propiedad a una persona sin haber sido declarada culpable de la violación en la ley penal. No solo eso, el proyecto le da el poder a las autoridades de leer la mente y ver el futuro, porque les permite iniciar un procedimiento contra bienes de destino ilícito. Es decir, expropiar de tus bienes cuando el hecho aún no ha sido cometido. There is no Minority Report. I don't have an alternate future. I am going to kill this man. Violación al derecho de defensa y debido proceso. El Ministerio Público puede iniciar el proceso sin que haya una sentencia previa de culpabilidad de un hecho ilícito. Es decir, ni siquiera es necesario que se configuren los elementos constitutivos, basta con información suficiente. Además, el mismo proyecto se contradice cuando establece que el proceso de extinción es autónomo e independiente de otros procesos, porque dice que el afectado puede oponerse cuando tiene una sentencia favorable previa. Pero ¿qué tipo de sentencia? El proyecto no aclara si se trata de una sentencia de absolución de un hecho ilícito originario. Y en cualquier caso, no existe un proceso judicial de declaratoria preventiva de legalidad del patrimonio. Eso es absurdo. Violación a la irretroactividad de la ley. El proyecto crea una confusa, ilimitada y antijurídica retroactividad que choca frontalmente con la Constitución. Quedó comprometida la seguridad jurídica y se van todos los patrimonios desde Pedro Santana. Desproporcionalidad. El proyecto deja a la convicción del Ministerio Público y del juez de apoderado la correlación entre la gravedad del hecho y el valor del bien confiscado. Irracionalidad de la imprescriptibilidad. El proyecto convierte la acción de extinción de dominio en algo tan imprescriptible como el genocidio, pero retroactivo. Además, cuando la Constitución habla de la corrupción administrativa, no dice que es imprescriptible, solo dice que el plazo de prescripción será mayor a la de otros crímenes más comunes. Por tanto, si la corrupción o el tráfico de drogas no son imprescriptibles como delitos que generan riquezas ilícitas, entonces el proceso de extinción contra esos bienes tampoco puede ser imprescriptible. Volvemos a los principios elementales del derecho. Lo accesorio sigue lo principal. Y no se trata de permitir la impunidad. Se trata de castigar los delitos en la forma que la Constitución lo permite. Para hacer cumplir las reglas,
no se pueden romper las reglas. Arbitrariedad en la figura de los bienes abandonados. Por ejemplo, si el Ministerio Público entiende que una casa o un terreno están abandonados, les resulta peligrosamente fácil extinguir el dominio en un plazo de menos de 90 días. Los inversionistas extranjeros que no sean notificados ni vean prensa dominicana se van a enterar de la confiscación cuando vengan de vacaciones. A todo esto, cualquier persona que quiera hacerle un daño a otra persona, basta con poner una denuncia verbal en el Ministerio Público. Ese denunciante ni siquiera va a ser parte del proceso y ya el Ministerio Público podrá ejercer todas las prerrogativas exorbitantes para la extinción del dominio. Y ese proceso no se puede suspender y ese denunciante puede lucrarse con hasta un 3% de ganancias por esa denuncia, por haber facilitado información. Aquí va a haber gente que va a vivir de hacer denuncias. De hecho, el proyecto permite al Ministerio Público llegar tan lejos como someter a acreedores legítimos, socios comerciales y requerir información sujeta a la sagrada confidencialidad entre cliente y abogado. Okay, you're now both officially represented by Saul Goodman and Associates. Your secrets are safe with me. Y lo mejor, el proyecto convierte al Ministerio Público en beneficiario directo de hasta un 15% de ganancias sobre el saldo positivo de los bienes incautados. La codicia por el despojo va a ser institucionalizada. Y la herramienta para eso va a ser la administración de los bienes cuyo dominio se ha extinguido. A todo esto, ese proyecto de ley se está conociendo como una ley ordinaria, no como una ley orgánica, que es lo que manda la Constitución. Eso es importante porque las mayorías exigidas en las votaciones son diferentes. Entonces, antes de repetir las celebraciones de ciertos sectores por la posibilidad de aprobar esta ley, piensa en estas debilidades, porque no aplican solamente para los corruptos. También aplican para tu patrimonio y para tu familia. A través del Código Penal, el Código Procesal Penal, la Ley de Lavado de Activos y otras leyes especiales, ya es posible someter a funcionarios deshonestos. Es posible decomisar sus bienes y perseguirlos civilmente en sus patrimonios. Esto solamente requiere voluntad política. No es necesaria una herramienta de confiscación que pueda usarse indiscriminadamente contra ciudadanos honestos. Y tampoco contra quienes sean disidentes del oficialismo. Eso es antidemocrático. Dicho de otra forma, para castigar a los corruptos no es necesario dotar al sistema de justicia de una norma equivalente a un arma nuclear. Nadie está a salvo. En fin, una ley de extinción de dominio puede ser útil, pero las versiones que cursan en el Congreso Nacional se prestan a los abusos más antijurídicos en los procesos investigativos. Ya estás informado, hazte tu propia opinión y recuerda que tu mejor garantía es una buena asesoría.